Hubo una época en la que un solo error podía costarte la cabeza. En Japón, el honor no era una virtud, era una sentencia. Los samuráis vivían entre la espada y el silencio, entrenados para morir antes que rendirse. Hoy vas a conocer la vida real de esos hombres, su disciplina, su miedo y el precio que pagaban por llamarse samurái. Porque lo que estás a punto de escuchar no es historia, es lo que ocurría cuando el honor valía más que la vida. Si este tipo de historias te estremecen tanto como a mí, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Cada clic tuyo me da fuerza para seguir contando las vidas de quienes nunca debieron ser olvidados. Este canal no solo cuenta historia, la mantiene viva, contigo. El amanecer en el Japón de 1600 no comenzaba con el canto de los pájaros, sino con el roce metálico del acero. Antes de que el sol tocara los templos, los samuráis ya estaban despiertos. Se sentaban frente a sus espadas en silencio, mirando el reflejo de sus rostros en la hoja afilada como si buscaran en ella la respuesta a una pregunta eterna: ¿soy digno hoy de seguir viviendo? No había lugar para el sueño ni para la duda. Cada día debía ser vivido como si fuera el último, porque quizás lo era. La infancia de un samurái no conocía la palabra juego. Mientras otros niños perseguían cometas, ellos aprendían a sostener una katana casi tan pesada como sus brazos. Sus maestros les enseñaban que el cuerpo era solo un recipiente, que la mente debía ser más firme que el acero. Si lloraban, eran castigados; si fallaban, debían repetir una y otra vez hasta que el movimiento fuera perfecto, sin emoción, sin temblor. Desde pequeños aprendían que la perfección no era una meta, era la única forma de existir. El bushido, el camino del guerrero, no se enseñaba con palabras. Se transmitía con miradas, con cicatrices, con silencios. No era un libro ni un código escrito, era una forma de respirar. Lealtad, disciplina, honor, coraje, compasión, respeto, sinceridad. 7 virtudes, pero una sola esencia: morir con dignidad. Morir sin miedo. Morir cuando el deber lo exigía. Muchos lo llamaban virtud, pero para ellos era una cadena invisible. El samurái no se pertenecía a sí mismo. Su vida era propiedad de su señor. Su destino, una línea ya escrita. En la calma de los templos, el sonido del bambú chocando contra el viento marcaba el ritmo del entrenamiento. Espadas cortaban el aire sin tocar nada. Golpes medidos, respiraciones exactas, pasos calculados. Todo debía ser control. El descontrol era una forma de muerte. La armonía entre el cuerpo y la mente no era una búsqueda espiritual, era una necesidad para sobrevivir. Cada error podía significar no solo el fracaso, sino la vergüenza. Y la vergüenza, en el mundo samurái, valía menos que una gota de sangre. Cuando un samurái fracasaba, la redención no se buscaba en el perdón, sino en el seppuku, el acto de abrirse el abdomen para liberar el alma del deshonor. No había gritos, no había súplicas. Solo silencio, respeto y una muerte que, paradójicamente, limpiaba la vida. Ese ritual era el último acto de control, el instante en el que un hombre dominaba su destino incluso en la muerte. Era la perfección final, la prueba absoluta del código. Pero detrás de esa imagen de acero había seres humanos que temblaban, que dudaban, que amaban en silencio y sufrían en soledad. Muchos no tenían más de 20 años y ya habían visto más sangre que amaneceres. Dormían poco, comían menos. Cada alimento era una ofrenda a la disciplina. El lujo era un enemigo del alma. En sus cuartos de madera apenas había espacio para un futón, una espada y una carta sin abrir. Las paredes guardaban secretos, promesas, oraciones nunca dichas. A veces, cuando la guerra daba una tregua, algunos se permitían contemplar los cerezos florecer. Era un instante sagrado. Los pétalos cayendo sobre la tierra les recordaban su propio destino: belleza efímera, vida breve, muerte inevitable. Cada flor que tocaba el suelo era un recordatorio de lo que ellos eran, seres destinados a desaparecer antes de perder su pureza. En ese contraste entre violencia y belleza se forjaba el alma samurái. El entrenamiento no solo moldeaba el cuerpo, sino la mente. Aprendían a escuchar el viento, a leer la intención en el silencio del enemigo. El combate no era una cuestión de fuerza, sino de tiempo y vacío. El verdadero samurái vencía antes de desenvainar. Su mirada debía ser más cortante que su espada. En el campo de batalla, el ruido era una ilusión.
Solo existía el momento exacto del movimiento, el instante en que la vida y la muerte respiraban juntas. El respeto era ley, incluso ante el enemigo. Antes de luchar, muchos samuráis saludaban al oponente con una reverencia sincera. No por cortesía, sino por reconocimiento. Ambos caminaban hacia el mismo destino, uno moriría, el otro cargaría con esa muerte. En la mirada del adversario había más comprensión que odio. La guerra no era venganza, era deber. La sangre no era castigo, era parte del equilibrio. En las aldeas, los campesinos los veían pasar con reverencia y miedo. Eran figuras casi divinas, pero también temidas. Un samurái podía salvar una vida o quitarla sin explicación. Su palabra era ley. Su honor, inquebrantable. Pero esa autoridad no siempre traía paz. Muchos vivían presos de su propio código, condenados a una existencia sin descanso, sin libertad. La espada que los protegía también los encadenaba. Había noches en las que, bajo la luz tenue de las linternas, los samuráis escribían poemas. Sí, poesía. Versos breves sobre la luna, el viento, la sombra de los árboles. Detrás de cada línea había una calma que nacía del caos. Era su manera de no volverse piedra. La sensibilidad no estaba prohibida, pero debía ocultarse tras la disciplina. La lágrima era debilidad, el silencio era honor. El amor, si existía, era un lujo peligroso. Algunos se casaban por deber, otros amaban en secreto a quien nunca podrían ver de nuevo. Pero hasta el amor debía someterse al busido. Un samurái no pertenecía a una persona, sino a su causa. Y ese sacrificio silencioso era el precio de su grandeza. No eran héroes, eran seres humanos aprendiendo a no sentir. Y, en esa represión, encontraba su fuerza. A veces, el miedo aparecía. No lo decían, no lo mostraban, pero estaba allí. En la mirada fija, en la respiración contenida. No temían a la muerte, temían fallar en el intento de morir con honor. Temían que su último acto no fuera digno. Esa presión invisible era su mayor enemigo. Vivir en paz era casi imposible. Dormían con una mano sobre la empuñadura de la espada, incluso en la calma. La guerra podía llegar con el amanecer, y debían estar listos. Siempre listos. Los más viejos, aquellos que habían sobrevivido a demasiadas batallas, se convertían en maestros. Enseñaban con la voz baja, con movimientos lentos, con una mirada que contenía siglos. Decían que el guerrero perfecto no era el más fuerte, sino el más sereno. Que el acero se oxida, pero el alma, si es firme, permanece. Que la verdadera victoria no estaba en cortar al enemigo, sino en dominarse a sí mismo. Y así, entre silencio y acero, entre honor y miedo, los samuráis fueron construyendo una historia que no cabe en los libros. Su vida era una coreografía de precisión y sacrificio. Vivían con la certeza de que todo podía terminar en cualquier instante, y quizá por eso cada acción era sagrada. Cada gesto, cada palabra, cada respiración tenía un propósito. La vida era frágil, pero el honor era eterno. A medida que el tiempo avanzaba y las guerras cesaban, el espíritu samurái comenzó a transformarse. Algunos dejaron de blandir sus espadas para servir como consejeros, eruditos o guardianes de la paz. Pero la disciplina nunca los abandonó. Seguían levantándose antes del amanecer, practicando los mismos movimientos, puliendo una hoja que quizás nunca volvería a tocar sangre. No era costumbre, era identidad. El busido no desaparecía cuando se apagaba la guerra, seguía latiendo en cada respiración. Muchos morían sin haber combatido, pero con el alma tan afilada como una katana. El mundo alrededor cambiaba, los comerciantes ganaban poder, los castillos se volvían más políticos que bélicos, pero el samurái seguía atrapado entre dos épocas. Algunos sentían que su destino se evaporaba como el humo del incienso en los templos. Se preguntaban, sin decirlo, qué sería de ellos cuando el honor dejara de tener valor. Pero el silencio era parte del código. No se quejaban. No pedían nada. Vivían con la misma calma con la que aceptaban la muerte. Por las noches, mientras el viento recorría los pasillos de madera, muchos samuráis se quedaban despiertos mirando la espada apoyada frente a ellos. No como un arma, sino como un espejo. Veían su reflejo, su pasado,
los rostros de quienes ya no estaban. Cada rasguño en la hoja era un recuerdo, cada marca una historia. No había orgullo en la victoria ni dolor en la pérdida, todo era equilibrio. En su mundo, la vida era una cuerda tensada entre la gloria y la desaparición. Algunos encontraban consuelo en la ceremonia del té, un arte tan disciplinado como el combate. Preparar el té, ver el vapor elevarse lentamente, sentir el silencio compartido, era una forma de vaciar el alma. Todo movimiento tenía sentido. Todo gesto era una plegaria. Servir el té con la misma concentración con la que se blandía una espada era, para ellos, una muestra de respeto por la existencia. No había diferencia entre el campo de batalla y la taza de té, en ambos, el objetivo era la perfección. El joven samurái que había crecido entre golpes y órdenes aprendía con los años que el verdadero enemigo no era el hombre frente a él, sino el miedo dentro de sí. Ese miedo silencioso que le recordaba su fragilidad. Había días en los que deseaba soltar la espada, correr entre los campos como un campesino más, olvidar el peso del código. Pero cada vez que su mente flaqueaba, el eco de sus maestros regresaba: controla tu mente, y dominarás tu destino. Así, reprimía el temblor, respiraba profundo y volvía a su postura. Había una belleza trágica en su manera de existir. Vivían en un equilibrio constante entre violencia y serenidad, entre el deber y la humanidad. Cuando caminaban por las calles, la gente apartaba la mirada. No por desprecio, sino por respeto. Eran símbolos vivientes de un valor que el resto apenas podía comprender. Pero detrás de esa imagen de poder había hombres agotados por el peso de su propio mito. Cada día, su vida era una actuación ante el mundo, una representación del honor que los consumía por dentro. En los templos, los monjes decían que el alma del samurái debía ser ligera como una hoja flotando sobre el agua. Que solo cuando aceptara la muerte podría vivir en paz. Por eso, muchos meditaban durante horas, en silencio absoluto, hasta que el sonido del mundo desaparecía. Cerraban los ojos y veían su final una y otra vez, como un ensayo para morir sin miedo. No lo hacían por desesperación, sino por costumbre. Prepararse para morir era una forma de mantenerse vivo. Los años pasaban y las heridas acumuladas se volvían parte del cuerpo. Una cicatriz en la espalda era una vergüenza, en el pecho, un recuerdo de valentía. Cada marca contaba una historia que nunca sería escrita. Los samuráis no dejaban testamentos ni confesiones, su vida entera era su legado. Cuando uno moría, su espada se colocaba sobre su tumba y el viento del valle se encargaba de contar lo que su voz nunca dijo. Hubo samuráis que se rebelaron contra su propio destino, que desobedecieron órdenes injustas, que eligieron proteger inocentes antes que obedecer ciegamente. Eran considerados traidores, pero muchos los recuerdan como los más humanos. La línea entre el honor y la conciencia era delgada. Algunos preferían morir siendo fieles a sí mismos que vivir sirviendo una causa que no entendían. En esos actos de rebeldía silenciosa nacía otra forma de honor, menos visible pero más pura. El Bushido les enseñaba que el respeto debía extenderse incluso a los más débiles. Que el verdadero poder estaba en controlar la violencia, no en usarla. Por eso, un samurái debía aprender tanto a luchar como a detener su espada en el último instante. Era en ese control absoluto donde residía su fuerza. La compasión, aunque oculta, era un rasgo fundamental. Matar sin odio, servir sin vanidad, morir sin temor, ese era el ideal imposible que perseguían. Con el paso del tiempo, muchos se convirtieron en maestros del arte, de la escritura, de la filosofía. Sus katanas descansaban junto a pinceles. Sus guerras se libraban en el papel. La tinta reemplazó a la sangre, pero la intensidad seguía siendo la misma. Un poema podía contener tanta fuerza como un duelo. Porque para ellos, cada acto, si se hacía con perfección y entrega total, era una forma de guerra. Cuando el último sol del siglo XVII se ocultó sobre los templos, el mundo samurái comenzó a desvanecerse. Los cambios políticos y sociales transformaron al guerrero en símbolo, al código en leyenda. Muchos fueron olvidados, otros se mezclaron entre el pueblo, llevando consigo una forma de pensar que ya no tenía lugar. Pero su espíritu no desapareció. Siguió vivo en la forma de caminar, de mirar, de enfrentar el destino sin miedo. Japón cambió, pero el alma samurái permaneció, invisible, silenciosa, eterna. Dicen que aún hoy, si caminas por las montañas de Kioto o los templos antiguos de Kamakura,
puedes sentir una presencia que observa desde la calma. El viento sopla con un ritmo distinto, casi como un suspiro contenido en el tiempo. Tal vez sea el eco de esos hombres que un día juraron morir con honor. Tal vez sea el alma de un país que todavía recuerda lo que significaba vivir con propósito. El legado samurái no está en las espadas colgadas en los museos, ni en las películas que los glorifican. Está en la mirada de quien enfrenta el miedo y no retrocede. En el respeto que alguien muestra incluso a su enemigo. En la disciplina de quien, día tras día, se levanta sin que nadie lo aplauda, pero sigue cumpliendo con su deber. El verdadero samurái no necesitaba testigos. Solo necesitaba ser fiel a sí mismo. Y así, su historia se convierte en un espejo. Nos recuerda que, aunque ya no vivamos con katanas ni códigos antiguos, todos luchamos nuestras propias batallas. Todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre lo fácil y lo correcto, entre la comodidad y el honor. Ellos lo hicieron con espadas, nosotros, con decisiones. Pero la esencia es la misma: resistir, mantenerse firme, no traicionar el propio camino. Al final, la vida de un samurái no era solo muerte y guerra. Era una búsqueda de equilibrio. Entre el deber y el deseo, entre la lealtad y la libertad, entre el ruido del mundo y el silencio interior. Vivían con el peso del pasado y la certeza del fin, pero también con una belleza que solo los condenados a desaparecer pueden comprender. Y cuando el último pétalo de cerezo caía sobre la tierra, ellos sabían que no era el final. Era solo otro ciclo. La vida, la muerte, el honor, todo formaba parte del mismo flujo eterno. Un samurái podía morir, pero su forma de vivir, su manera de mirar el mundo, seguiría respirando en el corazón de quienes aún valoran la disciplina, la lealtad y la verdad. Porque el honor tenía un precio, sí. Pero ese precio, pagado en silencio y con sangre, dio forma a un legado que ningún tiempo ha podido borrar. Cuando todo termina y el silencio llena los templos y los campos vacíos, comprendemos que la vida de un samurái no era solo un desfile de batallas y rituales, era una lección sobre cómo vivir con propósito, cómo enfrentar el miedo y cómo honrar cada momento, por breve que fuera. Cada sacrificio, cada lágrima contenida, cada gesto de disciplina formó un legado que aún hoy nos susurra desde el viento entre los cerezos y el reflejo de una katana al amanecer. No era una vida fácil, ni justa, pero era completa en su intensidad y en su verdad. Ahora que conoces lo que realmente costaba ser samurái, puedes mirar al mundo con otros ojos. Puedes sentir que la valentía no siempre se mide en victorias ni en fuerza, sino en la manera en que sostenemos nuestro propio código, nuestro propio honor, en cada decisión que tomamos. Esa es la herencia invisible de los guerreros de Japón, un recordatorio de que la grandeza siempre exige sacrificio, y que incluso la muerte puede ser sublime cuando se acepta con dignidad. Si este viaje por la vida de los samuráis te ha hecho sentir su fuerza, su disciplina y su humanidad, no dejes que termine aquí. Dale like y suscríbete, porque cada clic tuyo permite que más historias como esta salgan a la luz, que más vidas olvidadas sean recordadas y que juntos mantengamos viva la pasión por conocer la verdad detrás del mito. Comparte este vídeo con quienes valoran la valentía silenciosa, con quienes buscan inspiración en la historia, y acompáñame en este canal donde cada historia tiene un propósito, y cada historia nos conecta con el honor, la lealtad y la humanidad que nunca debemos olvidar. Porque el honor tenía un precio, y ahora, un poco de él vive contigo.